Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos todos a la cuarta reunión ordinaria de la Red Ciudad en Datos Abiertos, Ciudad de México, que se lleva a cabo el día de hoy, 5 de diciembre de 2022. ¿Cuál es el objetivo de esta cuarta reunión ordinaria? Revisión y discusión justamente del borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos a partir de las observaciones que hayan podido realizar las integrantes de la Red Ciudad en Datos Abiertos al documento que previamente les hemos compartido, y también al finalizar justamente esta discusión abordar lo que es el reporte de avance en la implementación del piloto de infraestructura abierta, así como atender asuntos generales que se propongan. A continuación, voy a ceder el uso de la voz a mi compañero David para que pueda hacer el pase de lista. Adelante, David. ¿Qué tal? Muy buenos días. A continuación daré lectura al pase de lista. De la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿quién nos acompaña? La concejal Dairel Caña y la licenciada Jacqueline Maite, del órgano interno de control. Muchas gracias, buen día. De Hollín, Asociación Civil, ¿quién nos acompaña, perdón? Creo que no hay nadie de bien. De Cartocrítica. Por acá, Manuel Llano. Buenos días. Buenos días, Manuel, muchas gracias. De SocialTIC. Hola, buenos días, Frida. Mucho gusto. Buenos días, Frida, mucho gusto. Se encuentra el doctor Fernando Esponda. Doctor Esponda. Creo que no. En representación del doctor Fernando Nieto. Sí, yo, Fernando Steven, soy su asistente personal. Mucho gusto. Mucho gusto, Fernando. Y de la delegación Ciudad de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el ingeniero Jorge Chávez, en representación del maestro de ingeniería Andrés Mota. Mucho gusto, gracias, buen día. Buen día. De la crónica de hoy. Creo que no nos acompaña nadie de la crónica de hoy. Del órgano interno de control de la alcaldía de Miguel Hidalgo. La licenciada Jacqueline Maite. Mucho gusto, Jacqueline, buen día. De la Agencia Digital de Innovación Pública. Sí, Fabián López, director de Fortalecimiento Institucional, y también me acompaña mi subdirector, Jorge Baldomero. Muchas gracias, Fabián, Jorge. En representación de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Ay, perdón, tenía fallas con mi micrófono. Buenos días, licenciada Maite Ibarra, representante del órgano interno de control. Buenos días, Maite, muchas gracias. De la Secretaría de Movilidad. Por acá, Elia Villegas, directora de la Unidad de Transparencia y Mejora Institucional. Mucho gusto. Buenos días, Celia, mucho gusto. De la Dirección General de Políticas de Acceso del INAI. Sí. Me encuentro, bueno, se encuentra el maestro Jaime Abraham Servio Moisés y me encuentro yo, Carolina Arce. Muchas gracias, Carolina. Y el equipo de Estado Abierto del Info Ciudad de México. En este sentido, tenemos asistencia de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, de Cartocrítica, de SocialTIC, en representación del doctor Fernando Nieto, de la Delegación Ciudad de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, del órgano interno de control de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, de la Agencia Digital de Innovación Pública, de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, de CEMOVI y de la Dirección General de Políticas de Acceso del INAI.
Sí, a continuación daremos lectura al orden del día, justamente de los puntos que se abordarán el día de hoy. El primer punto, bueno, que es el que ya se dio, que es el pase de lista e instalación de la sesión. El punto número 2 es la lectura y aprobación del orden del día, mientras equipos de simulación justamente, que es el que estamos llevando ahora. Posteriormente va a estar justamente las palabras de bienvenida de la comisionada María del Carmen Nava, y como cuarto punto del orden del día, la revisión y discusión del borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos a partir de las observaciones realizadas por las integrantes de la Red Ciudad en Datos Abiertos. El punto número 5, el reporte de avance en la implementación del piloto de infraestructura abierta. El punto número 6, asuntos generales. El punto número 7, la lectura de los acuerdos y votación de los mismos. Y el punto número 8, el cierre de la sesión. ¿Alguien quisiera agregar algún tema en asuntos generales? Por acuerdo con la alcaldía Miguel Hidalgo, en asuntos generales se nos va a compartir información acerca del avance físico de la obra, en tanto que es una consulta que nos han hecho desde el INAI, y nos van a presentar datos de un micrositio al respecto. Asimismo, en asuntos generales comentaríamos la dinámica para atender el informe final de resultados que está previsto en el programa de trabajo aprobado. Gracias. De acuerdo, entonces pues se incorpora en asuntos generales la intervención de la alcaldía Miguel Hidalgo, y a continuación, ahora sí, vamos a dar el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Nava Polina para que nos dé sus palabras de bienvenida. Adelante, comisionada. Muchas gracias, pues bienvenidas a todas y a todas a esta red Ciudad en Datos Abiertos. También por acá le damos la bienvenida a Rocío Aguilar Solange de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para constancia en pues la minuta y el desarrollo de la presente reunión. Me gustaría sobre todo recordar uno de los objetivos que tenemos, que ya lo planteaban justo en el orden del día, el avance del proyecto de infraestructura abierta, y también ir dibujando qué es lo que buscamos para aprovechamiento de esta red para el 2023. Y bueno, recordar que esta red Ciudad en Datos Abiertos busca promover un ecosistema de producción, de aprovechamiento de datos abiertos en la capital del país, que permita transparentar de origen información que limite sobre todo las oportunidades de discrecionalidad, de corrupción. En esta sesión nos interesa mucho explorar y también empezar a discutir el borrador de política nacional de datos abiertos que tenemos en el Sistema Nacional de Transparencia, con el objetivo de incidir en esta política mediante el aprovechamiento de la inteligencia de todas ustedes, de la inteligencia colectiva, también de su experiencia, del conocimiento de quienes conforman esta red, y también podamos con ello aportar a la discusión desde la Ciudad de México. Para este fin, también extendimos la invitación a esta cuarta sesión ordinaria a personas expertas y académicas en materias de datos abiertos que compartan con las integrantes de esta red sus impresiones y comentarios sobre la política nacional de datos abiertos. Por ahí hay en el Instituto Tecnológico Autónomo de México se abrió una licenciatura justo en datos, en ciencias de datos, y por ende también les extendimos la invitación a formar parte de esta red y sobre todo a darnos retroalimentación. Inclusive hay varios intereses en las mesas de cocreación que se han desarrollado en el modelo de OGP local de la Ciudad de México sobre cómo aprovechar temas de infraestructura abierta, datos abiertos, contrataciones en esta modalidad de formato de datos abiertos. Entonces, bueno, comentarles eso, ¿no? También pues compartimos con todas ustedes el documento completo del borrador de la política nacional que la Dirección General de Políticas de Acceso del INAI fue la sesión anterior, así como un resumen de dicho documento y 8 preguntas que van o buscan orientar la discusión de esta sesión. Y me gustaría también destacar que consideramos muy relevante
pues la participación de esta red Ciudad en Datos Abiertos para, sobre todo, buscar la implementación próxima de una política nacional y que sea exitosa en la capital del país. Proponemos también como objetivo contar ciertamente con una política ambiciosa, pero también que sea realizable, cimentada en el conocimiento de las condiciones, del punto de partida que enfrentamos, también, por supuesto, ciertas de la disponibilidad de recursos tanto humanos, tecnológicos, financieros, de conocimiento y de competencias, así como los retos y oportunidades que podamos aprovechar en el país y en esta ciudad, por supuesto. Pues todo ello para impulsar el desarrollo de un ecosistema de datos abiertos, tanto públicos como provenientes de otros sectores sociales. Nos proponemos identificar las buenas prácticas que en este caso podamos aportar desde esta red ciudad. Y a manera de ejemplos, me gustaría comentar por un lado del portal de datos abiertos que tenemos de transparencia, donde desde el Info hemos liberado solicitudes de información presentadas en la capital del país en los últimos 16 años, así como los recursos de revisión que hemos aprobado en el Info en la Ciudad de México de 2019 al 2022. También el plan de apertura de datos, donde amablemente nos ha invitado a participar la ADIP, integrante de esta red. Son parte de los ejercicios que se han desarrollado en los últimos años en la capital del país en materia de datos abiertos. Y confiamos finalmente en que sus comentarios, las observaciones, la retroalimentación que nos brinden va a ser de mucho aprovechamiento para contribuir a contar con una política nacional robusta, adecuada a nuestra realidad y sobre todo factible. Así que bueno, pues que sea de aprovechamiento y nuevamente muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias, comisionada. Y a continuación, para desahogar el cuarto punto del orden del día y dar lugar a lo que es a la revisión y difusión del borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos, me permito ceder la voz también a Jaime Serdio de Linares. Adelante, Jaime. Muchísimas gracias, estimada Soledad. Bueno, el motivo de esta intervención, que agradezco desde luego el espacio, es reiterar nuestro agradecimiento al apoyo y el impulso que la comisionada María del Carmen Nava le está dando al esfuerzo pretendido rumbo a la construcción de la Política Nacional de Datos Abiertos y a la convocatoria tan importante a la reunión del día de hoy. En sesiones previas, y aprovecho también para extenderles, como se hizo hace unos minutos, un cordial saludo del comisionado Adrián Alcalá Méndez. Como ya se hizo en sesiones previas donde tuvimos oportunidad de platicarles el contexto del cual emerge la intención de construir una política nacional, yo quisiera más que nada en esta ocasión reiterar lo que hace unos momentos comentó la comisionada Nava. Buscamos con este trabajo, con este proceso que ya lleva algunos meses y para el cual hemos desarrollado actividades a través de distintos foros, construir una política pública, pues sí, de amplio alcance, con objetivos concretos, innovadora, porque también hay que decirlo, queremos retomar la agenda que en algún momento se detuvo en el país en materia de datos abiertos y también que tiene que ver, como lo expresamos en la sesión anterior, como una promesa que debemos cumplir. Pero también, como lo mencionó la comisionada Nava, pues tiene que ser una política posible, realizable, realista, implementable. Entonces, esperamos en esta sesión escucharles, conocer cuáles son aquellos aspectos que ustedes consideran permitirán definir un instrumento de política adecuado, propicio para los retos que enfrentamos, pero sobre todo que reúna las expresiones y los contextos distintos que enfrentamos para que cuando estemos desplegándola, pues no nos demos un tope con la realidad y eso imposibilite alcanzar los objetivos previstos. Entonces, agradecemos nuevamente muchísimo la convocatoria, la sesión del día de hoy. De antemano, pues agradecemos todos aquellos comentarios, opiniones que se puedan generar en este contexto y estaremos atentas y atentos para construir este documento de la mejor manera
posible. Muchísimas gracias, estimada Soledad. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, a continuación también cedo el uso de la voz a Carolina Arce, también del INAI. Adelante, Carol. Muchas gracias, gracias Soledad. Pues continuando con lo que comentaba Jaime, ¿no? ¿Por qué surge esta política? Ya lo habíamos comentado en la sesión anterior, pero creo que vale la pena retomarlo brevemente para contextualizar el diálogo que se va a construir a lo largo de esta sesión. Y bueno, ¿por qué surge esta iniciativa Abramos México, en el marco de la cual se está construyendo esta política nacional de datos abiertos? Esta iniciativa surge en el marco de la DataCon 2021, que hay que recordar que es un espacio de diálogo, una conferencia que busca reunir a la comunidad de datos abiertos en México. Y este es un espacio único en el que estamos buscando que se una esta comunidad de práctica, que se construya diálogo, retroalimentación y se planteen soluciones a las problemáticas que enfrentamos en materia de datos. Entonces, en el marco de esta conferencia se plantea la necesidad de construir una política nacional de datos abiertos que recupere todo el aprendizaje de los últimos 10 años, las lecciones, y que busque abordar los retos que hasta el momento tenemos identificados. A partir de esto, se crea la estrategia Abramos México, que está integrada por instituciones públicas, por sociedad civil, por academia, y bueno, pues también comentar que es un gusto que en esta reunión precisamente también se encuentren presentes personas que forman parte de esta estrategia, como en el caso del Colmex, y bueno, comentar que también esta estrategia prevé también la inclusión, o como parte de los integrantes de esa estrategia está la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia, porque como ya lo comentaba la comisionada Mari Carmen Nava y también Jaime, pues es muy importante la representación de los estados para construir una estrategia o una política con una visión que no se compone de cada una de las visiones y aportaciones de cada uno de los estados. Entonces, en esta estrategia está integrada por el INAI, por el Archivo General de la Nación, por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción, así como la CESNA, que recientemente se integró. También está la Organización Codeando México, está el Colegio de México con la representación del doctor Fernando Nieto, también está el doctor Guillermo Cejudo, el INEGI, la Secretaría de la Función Pública, y se encuentra también, como ya lo comentaba, la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. Como podrán observar, pues son actores estratégicos para la implementación de esta política y para su construcción. Y bueno, a partir de esto, pues buscamos recoger todo el aprendizaje de estas instituciones, sus conocimientos, habilidades técnicas que nos lleven a la construcción de un documento de política pública que sea sólido. Este grupo trabaja a partir de diversos grupos. Un grupo que es el grupo impulsor, que se integra por quienes ya comenté previamente, y también por un grupo técnico, que son enlaces designados que se reúnen de manera periódica para avanzar en la construcción de los documentos y planeación de actividades. Y finalmente se construyó también, se estableció un grupo especializado en el marco de la DataCon 2022, en donde se buscó integrar una visión tanto nacional como internacional. Ahí convocamos especialistas internacionales y eso lo vimos como un primer establecimiento de un diálogo que posteriormente tendría que aterrizarse también en un diálogo a nivel local. Y es por eso que estamos desarrollando ahora espacios de diálogo en las entidades federativas y el día de hoy en la Ciudad de México, para que estas visiones se vayan aterrizando desde una misma línea de diálogo, pero ahora tener la visión de actores estratégicos a nivel local. Y bueno, ¿qué buscamos con esta política o qué es lo que buscamos atender? Identificamos nosotros 3 problemas específicos
que dan origen a que exista un escaso aprovechamiento de los datos en México. El primero, pues, es que hay una planeación fragmentada y que está desvinculada con la demanda de la información. Los datos, ya se ha comentado de manera continua que los datos pues son el activo básico de la información, son esos tabiques que van construyendo información o esas piezas de rompecabezas que van construyendo información y a su vez conocimiento. Entonces, hemos observado que la legislación pues hay una debilidad normativa, ¿no? Porque en la Ley General de Transparencia de 2014 apenas se asoma el tema de datos abiertos. Todavía no está tan desarrollado, apenas se plantea cuál es la definición, cuáles son las características y la promoción por parte de los organismos garantes, pero no se aborda más allá el tema de datos abiertos. Y pues actualmente no existe una política nacional. Nosotros vemos una gran oportunidad en el Sistema Nacional de Transparencia de emitir esta política nacional que tenga la oportunidad de ser sostenible en el tiempo y pueda trascender administraciones y que también pueda contribuir a avanzar en el establecimiento de un marco normativo, lineamientos, criterios en materia de datos abiertos que nos permitan avanzar hacia una misma dirección. Sabemos que vamos a avanzar a un distinto ritmo porque las capacidades son distintas, los recursos económicos son distintos, el contexto en cada estado es distinto, pero es importante plantear una dirección común. Y bueno, pues también las capacidades y recursos que son diversos también o son insuficientes es una de las problemáticas que identificamos, y la falta de procesos para la generación y para la gestión de los datos. Otra problemática que identificamos también pues es la publicación desarticulada, poco útil y sin objetivos específicos, ¿no? No basta solo abrir más datos, sino tienen que ser más y mejores datos, ¿no? Se plantea también la necesidad de un repositorio o una plataforma nacional de datos que a partir de temas que sean de trascendencia nacional pues ayuden a unificar la publicación de datos y la apertura de datos por parte de las instituciones, que se fortalezca la interconexión entre sistemas. Tenemos sistemas muy importantes que son de gran utilidad y que su interconexión pues vendría a abonar a la utilidad de esta información. Y bueno, también el poco uso de estándares, normas internacionales, que al estar en este ámbito internacional y tal vez al no estar reflejados en nuestro marco normativo nacional, pues no se aplican o no se implementan tanto como sería deseable. Y finalmente, pues también el uso limitado y sin enfoque específico de los datos para la incidencia. Hay un acceso limitado a tecnologías en algunos estados de la República, hay poco conocimiento a nivel digital. Hace falta la creación de figuras específicas en las instituciones que sean especialistas en datos, que puedan identificar bases de datos relevantes. Y bueno, pues también existe la desvinculación entre los datos que se publican y la atención a problemáticas específicas. Nosotros buscamos que esta política pueda articularse con esfuerzos que también se están desarrollando ya en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, que puedan ayudar a que esta brecha digital que existe o esta falta de conocimientos pueda atenderse. Por ejemplo, existe el plan DAI que se está desarrollando ya en la mayoría de los estados de la República y que busca tener una incidencia directa con las personas. Y bueno, creemos que este es un gran espacio para que la apertura de datos llegue también a las personas que están afectadas por una brecha digital. Y bueno, esa es como la problematización que da origen al impulso de esta política nacional. Y bueno, pues a continuación abordaremos justo las preguntas que hemos planteado tanto en el marco de especialistas internacionales y nacionales como a nivel local para poder encauzar la construcción de esta política nacional. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias, Carolina. Y justo para que desde la Ciudad de México, o sea, con la intervención de todas ustedes,
para dar justamente entrada a la discusión, vamos a proyectar lo que son las 8 preguntas que pueden guiar de manera enunciativa, no limitativa, la discusión en torno a la política nacional. La primera pregunta es, ¿cuál es la agenda de datos abiertos desde la visión local? Para referir experiencias locales, lecciones aprendidas y desafíos. La pregunta número 2 es apertura estratégica de datos, ¿cómo se pueden definir prioridades en materia de datos abiertos? La 3 es cuáles son los escenarios locales para la apertura de datos, marco regulatorio, capacidades y cultura institucional. La 4 es datos abiertos para no dejar a nadie atrás, cómo podemos aprovechar los datos abiertos para distintos sectores de la población. Como número 5 es Política Nacional de Datos Abiertos, cuáles son los actores clave y su contribución para una implementación colaborativa. Número 6, Derechos Humanos, enfoque irreductible de la Política Nacional de Datos Abiertos y de las acciones institucionales. Número 7, Gobernanza de Datos, cómo avanzar desde el ámbito local. Y por último, número 8, datos abiertos con propósito. ¿Cuáles son las prácticas destacadas de apertura de datos en entidades y municipios o alcaldías? A continuación, podemos hacer uso de la voz. Quien quiere realizar la primera intervención en torno al borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos. Si pueden levantar la mano a través de la aplicación de Zoom. Si hay alguien que quiere intervenir justamente para empezar a hablar del borrador de esta política, pues adelante quien desee realizarlo. Jorge, adelante. Buenos días a todos, soy Jorge Rodríguez, subdirector de Innovación Participativa en la Agencia Digital de Innovación Pública. Después de revisar el documento, muchas felicidades, un documento muy completo, bastante bueno y del que se pueden usar muchas cosas, pero sí me gustaría hacer hincapié en algo. Si bien en el documento se esboza en diferentes apartados la necesidad de realizar un diagnóstico, de ver el estado de los datos precisamente, de la manera en la que se encuentran integrados. Es importante también ver que este tipo de diagnósticos requiere tiempo y debe hacerse con el cuidado necesario. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces los datos en términos de su captura por cada una de las instituciones o por cada una de las entidades que van a alimentar ya un repositorio, un compilado, no son uniformes, ¿no? Es importante tener eso en mente a efecto de no fijarse metas muy ambiciosas en términos de la recopilación o la apertura total de estos, ¿no? Cada base de datos, cada fuente de información tiene particularidades. Entonces, algo muy importante a efecto de tener éxito en este tipo de esfuerzos de consolidar datos, de aperturarlos, es conocer la calidad y las fuentes de estos. En este sentido, lo primero que se requiere en términos del diagnóstico es saber qué datos serán más fáciles de publicar o de aperturar. Y en medida de esto, ya poder hacer una calendarización en términos de la apertura. Porque muchas veces los datos se planean aperturar en términos de la demanda de estos, ¿no? Pero en ocasiones ocurre que los datos que tienen mayor demanda en términos de su apertura son los más difíciles de mapear y más difíciles de aperturar, porque su registro no es uniforme. Entonces, a efecto de poder tener ser exitosos en la aperturación de datos, el mapeo y el ejercicio de homologación en la recopilación de datos es muy importante. Y de otra manera también resulta relevante que estos trabajos ya de captura y de integración de datos no representen un trabajo adicional a las entidades encargadas de capturarlos.
que estos mecanismos para la incorporación de datos les sean también útiles a ellos y que estén incorporados y se incorporen dentro de las dinámicas que tienen ellos para sus registros y sus compromisos normativos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se duplican trabajos, cuando se duplica información, se empiezan a encontrar brechas en la carga de la información. En cambio, cuando este tipo de carga de información está estrictamente vinculado con su trabajo diario, es más fácil que esté actualizado y que sea más proactivo. Eso, por mi parte, eso sería todo. Gracias, Jorge, por tu intervención. Aprovechamos a dar también la bienvenida a los colegas de la crónica que también están con nosotros por aquí. Y a continuación pregunto quién quiere hacer su comentario en torno al borrador compartido. Carolina, adelante. Gracias. Antes de pasar a la siguiente intervención, yo quisiera preguntar a este comentario que hacen, ¿no? La importancia de buscar ese equilibrio entre la apertura de datos que sea de utilidad también para las instituciones y que no suponga una carga adicional, ¿no? Porque estas creo que son una de las barreras, pues, o de los retos más importantes que habrá para abrir datos, ¿no? Cada institución tiene ya una dinámica, ciertas actividades y siempre incorporar estos nuevos esfuerzos pues requiere de mucho trabajo también para lograr la voluntad de las instituciones. En el caso de la Ciudad de México, pues es una experiencia muy interesante, muy importante para la construcción de esta política nacional y a mí me gustaría tener un panorama un poco más amplio de cómo lograr este equilibrio entre la utilidad de los datos, que no suponga una carga adicional, y la utilidad para la sociedad de esos datos. Creo que es algo que se ha conseguido muy bien en diversos casos en la Ciudad de México. Utilizan datos para muchos fines y que son muy útiles a partir de los portales en los que podemos hacer trámites de manera muy sencilla, pero de qué manera lograr la convergencia de estos dos elementos. Sería todo. Muchas gracias, Carolina. A continuación, ¿quién quiere hacer uso de la voz? Sí, Jorge, adelante. Respondiendo lo que Cristina comentaba, esta convergencia entre la utilización de los datos por parte de las dependencias y la apertura es progresiva. No es sencillo y en ese sentido es importante tu pregunta, porque no siempre ocurre de la misma, no ocurre de una manera orgánica. Muchas veces, y también entendiendo la diferencia de ciertos datos, ¿no? Hay datos que se aperturan únicamente a modo informativo, a efecto de generar índices y generar algún tipo de retroalimentación, ya sea con la sociedad o para transparentar el uso de políticas, y eso sí o sí representa un trabajo adicional. Cuando es algo ajeno a lo que dentro de las funciones de una dependencia ocurre. Pero existen otros casos, por ejemplo, información relativa a contratos, avance de obras, de algún tipo de ejercicio de obra pública, que son parte ya también de la integración, del reporte de lo que normativamente se le exige a una institución. El problema aquí, y lo que resulta en ocasiones complicado, es la homologación, por ejemplo, en la carga de datos. Concretamente, fechas, vamos a decirlo así. Algunas veces ponen el día, mes, año, mes, día, año, o los meses los ponen con letra, no con números. Entonces, sí se complica hacer una homologación de los datos en ese sentido. Lo importante y en lo que se debe de trabajar para poder hacer este tipo de homologación y estos ejercicios de apertura es en estandarizar los datos y posteriormente también ver el término de competencia y de requerimientos normativos,
¿no? Hay datos que ya se cargan porque se suben ya sea al portal de transparencia o a Contraloría o a algún tipo de órgano fiscalizador. Entonces lo único que es adaptar ese tipo de datos, adaptar los campos y en ese momento ya adaptarlos. Por eso es, publicarlos. Por eso es importante que este mapeo sea exhaustivo. Porque como comentaba hace rato, muchas veces los datos que más se requieren no siempre son los más fáciles de estandarizar y de publicar. Entonces el ejercicio tendría que iniciar a efecto de ser precisos en la información que se presenta. Deben estar estandarizados y deben ser homologados. Entonces el primer esfuerzo y el primer trabajo debe ser en esa homologación y en esa estandarización de datos. Y ya posteriormente su publicación. Gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien más que quiera hacer comentario? Adelante, comisionada. Y después Manuel. Si quieren, primero Manuel y yo despuesito de él. Perfecto, adelante Manuel, te escuchamos. Gracias. No, digo, pensando en algún par de reflexiones a propósito de las preguntas, ¿no? Y creo que digo, todas son de lo más relevantes, pero algunas dan pie a otros procesos. Por ejemplo, pensar en cómo definir prioridades en materia de datos abiertos. Muy brevemente compartiría experiencias que hemos tenido a nivel federal y donde hemos logrado crear unos mecanismos de participación ciudadana y que les hemos llamado grupos de la sociedad civil de monitoreo de la transparencia. Y en estos grupos de monitoreo los hemos hecho temáticos. Hemos sostenido grupo de monitoreo con la Comisión Nacional de Hidrocarburos y hemos logrado abrir otros 3, uno de bosques, uno de agua y uno de pesca, ¿no? El de la Comisión Nacional de Hidrocarburos era exclusivo para esa institución. Los de bosques, los de agua y los de pesca eran multiactor, ¿no? Estaban múltiples dependencias. Y lo que hemos buscado en estos grupos ha sido, bueno, también tenemos como este grupo impulsor, quienes hemos generado todo el diálogo para lograr llegar a que se establezcan. Y una vez que ya se establecen, el grupo impulsor, pues ya no tiene más rol, ahora más bien son todas las organizaciones, organizaciones, académicos, empresas productivas, comunitarias, bueno, quien quiera sumarse que tenga experiencia en transparencia y sumarse no a discutir la política pública, sino a sumarse a discutir los elementos de transparencia relevantes a ese sector. Y esto nos permite establecer planes de trabajo y nos permite establecer un diálogo, ¿no? Desde luego el diálogo, no hay una metodología infalible y exhaustiva para recoger todas las necesidades, pero al menos provocar este diálogo. Y porque en la experiencia de pues, estos sectores que son bastante variados, en la experiencia, pues de repente la brecha, por así llamarle, y la distancia que hay entre las necesidades de grupos de usuarios, en este caso representados por academia y sociedad civil, y la lógica de qué datos son más prioritarios desde la gestión pública, y pues de repente es bastante, ¿no? Esa brecha. Entonces, establecer estos diálogos, identificar los cuellos de botella, identificar los formatos, creo que eso sería un buen elemento, ¿no? O sea, cómo sostener estos diálogos y no imaginar que cualquiera de nosotros tenemos el pulso real de lo que es necesario, ¿no? Y creo que esto se tiene que construir por medio de diálogos. Entonces, y un mecanismo de participación ciudadana, pues creo que sería un buen camino. Otro elemento sería también, creo que mantener, digo, hay buenos datos abiertos sobre la transparencia reactiva, ¿no? Y cuando vemos, pero no se analizan y no se utilizan estos datos abiertos sobre la propia transparencia, ¿no? Y tenemos casos tremendos, como el caso de la Benito Juárez histórico en la Ciudad de México, donde, por ejemplo, todas las solicitudes de información las responde casi de manera sistemática solicitando información adicional, ¿no? Digo, práctica prevista en la ley, pero abusada en este caso, y que nos lleva a que el 80% de las solicitudes pues acaban siendo desechadas, ¿no? Es una gran práctica para no responder.
¿no? Y otros casos veíamos a la CEA, digo, en el ámbito federal, que de repente de un sexenio al otro, pues pasó de decir que el 10% más o menos de la información era reservada, a decir que el 50% de la información era reservada, ¿no? Y, o sea, como que vale también la pena asomarse a estos indicadores y cómo están actuando las dependencias, ámbito federal, ámbito local, ¿no? Cuánto y cómo se está, pues cómo va cambiando, ¿no? Una administración tras otra, y tomar estos indicadores para tenerlos muy a la vista cuando estamos hablando de datos abiertos, ¿no? Pasan también contradicciones, y ya con esto termino, y contradicciones, y el caso de la Ciudad de México, y Secretaría de Finanzas a la fecha dice que el catastro es información reservada, y esa sería la fuente primaria, la fuente donde tendría cualquier ciudadano que poder tener acceso a los datos. La Secretaría de Finanzas dice que el catastro sigue siendo información reservada. No obstante, la agencia digital tiene ya un portal con la información abierta, y podrían faltar algunos indicadores, etcétera, pero ahí está la información. Entonces, de repente nos pasa esto, cuando una información a veces o ya se sube al CIPOT, pero no de manera oportuna, 3 meses después, se quita a los 2 años, ¿no? Y la dependencia la niega cuando se la pides directamente. O sea, hay que tener cuidado cuando de repente queremos homologar e integrar todo en un solo sitio, y porque luego se da lugar a este tipo de prácticas pues, sumamente contradictorias. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Sí, justamente la parte de lo que rescatamos de tu intervención, entre muchas cosas, justamente a través del mecanismo de participación ciudadana, llevar a cabo diálogos focalizados, temáticos, y el aprovechamiento justamente de la base de datos de transparencia reactiva que ya están disponibles para todas las personas, ¿no? Y adelante, aprovecho a hacer observaciones de la comisionada María del Carmen Nava Polina. Adelante. Gracias. Estaba haciendo algunas anotaciones derivadas de las preguntas también que aquí se exponen. Y bueno, ¿cómo se puede aprovechar, generar distinta articulación y coordinación entre distintos sectores de la población? Creo que parte de lo que realizamos en esta red ciudad es eso, poder aprovechar tanto las ideas y la experiencia que se tienen desde la sociedad civil, desde la academia, desde instituciones que ya trabajan con datos abiertos, en mesas multiactor, multinivel. Me gustaría comentar sobre lo que expresó tanto Jorge como Manuel, porque en efecto, hay todo un tema, o sea, quienes ya trabajan en datos abiertos o son especializados, ya realmente, pues, digamos, entramos a la parte de metodología, de descripción, de usabilidad, de existencia, de factibilidad. Sin embargo, estamos ciertas desde Estado Abierto del Info en la ciudad, que requerimos hacer todo un proceso de sensibilización, de familiarización con estos términos, qué es datos abiertos, en miras a alcanzar la información a la totalidad de sujetos obligados, en nuestro caso de la capital, ¿no? Que actualmente son 145, 144. Entonces, en ese sentido hemos también conversado con SocialTIC, con Juan Manuel, para poder aprovechar esos materiales que ya tienen desde SocialTIC para el 2023, en poder acercar esta información de manera muy sencilla, muy accesible a los sujetos obligados de la Ciudad de México, para poder pues dar una especie de piso común y en la medida de las capacidades institucionales que se tengan y humanas, por supuesto, poder empezar a trabajar en datos abiertos. También, por otro lado, me interesaba comentarles cuáles son porque era parte de las preguntas que se exponen, algunos de los temas, cómo se pudieran aprovechar, ¿no? En el caso de la ciudad, también hemos detonado ejercicios tanto multinivel, en el sentido que se han incluido tanto alcaldías, municipios, gobiernos estatales y a nivel nacional,
para sobre todo tener información en materia de gestión de riesgos. Esto también, estos esfuerzos los llevamos a cabo desde 2019 y justo el objetivo es cómo podemos articular tanto las necesidades como priorizar las mismas, porque eso también es clave, y qué información requerimos para solventar gestión de riesgos y prevenir, pues con información, la reacción oportuna, la prevención y la recuperación. Y en este aspecto también me gustaría comentar una parte adicional, porque en su momento con el titular de la Auditoría de la Ciudad de México llegamos a comentar la gran valía que tienen en cantidad de información respecto a fiscalización por la materia y las facultades que justo la Auditoría de la Ciudad de México tiene, que pudiera aprovecharse esa información, difundirse, visibilizarse, en fin, poder tejer esta sinergia, y creo que a través de la red ciudad para aprovechamiento de la información que tiene la auditoría. Entonces, a mí me gustaría mucho comentar eso, que es parte de lo que ya sí existe. Y por supuesto, una cosa, pues ya lo comentaba Jorge de la DIP, una cosa es decir, ya existe la información, y otra vez justo con qué, con cómo estandarizarla para poder ponerla accesible a las personas, ¿no? Y finalmente comentar un cuarto punto sobre el reto que se tiene a nivel país de la información que se cuenta ya en datos abiertos, cuál es su antigüedad. O sea, creo que también ahí hay una gran valía para poder tener este aprovechamiento, ¿no? Pero también a su vez el gran reto, porque la misma Plataforma Nacional de Transparencia y cualquier portal de internet, me parece, tiene sus propios alcances respecto a albergar la información histórica hacia atrás, ¿no? Muchas veces también se han visto en ejercicios nacionales de gobierno abierto que se han tenido, que se retroalimenta información, está en datos abiertos y de repente la información se congela. Entonces también podemos tener una muy buen alcance de qué información tuvimos en los formatos adecuados, pero se deja congelada en el tiempo, y parte de los retos que se tiene también en datos abiertos es, si ya tenemos una buena práctica, continuarla, retroalimentarla y brincar el cambio de gestiones públicas, ¿no? Que ahí, bueno, es otro de los grandes retos que se tiene, y me interesaba mucho plantearlos por estas partes del alcance, en cuanto a la memoria, y tener justo albergada esta información en línea, y lo que ya se tiene, pues continuarla actualizando, y finalmente pues la parte de capacitación, asesoría especializada que podamos empezar a dar a partir del 2023 con ustedes desde la Red Ciudad en Datos Abiertos para los sujetos obligados de la Ciudad de México en este tema, ¿no? Sería cuanto. Gracias. Muchas gracias, comisionada. Sí, como menciona, justamente tomar como ejemplo los ejercicios multinivel que ya se realizaron en estos temas, como el realizado por el equipo junto con otros actores sobre información de riesgos, ¿no? También justamente trabajar en cómo se puede aprovechar los datos que ya están disponibles, en este caso por parte de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que hacia allá tenemos que ir, y también considerar el gran reto de mantener más allá la información, o sea, las buenas prácticas que se han implementado en torno a estos temas, o sea, en el transcurso del tiempo, más allá de los cambios de gestión. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz sobre estos temas y comentar sobre la discusión que se está llevando ahorita en torno a, al borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos? Adelante, Carolina.
Gracias. Yo nuevamente reaccionando a las aportaciones, me pareció muy interesante lo que se mencionaba de la participación ciudadana, y pues es uno de los planteamientos fundamentales, ¿no? Cómo avanzar en la apertura de datos a partir también de un esquema de apertura, ¿no? Que incluya a la sociedad civil. Entonces, y por eso pues era la pregunta inicial de cómo lograr esta convergencia entre la utilidad para las instituciones, que no implique una carga adicional y que atendamos también a las necesidades específicas de la población. Comentaba Manuel Llano acerca de cómo se ha integrado la participación ciudadana en su experiencia, y creo que sería muy interesante conocerla, conocer cómo se ha conformado este grupo. Hablaba de grupos de la sociedad civil, pero ya con experiencia, conocimientos en materia de datos abiertos, y supongo los temas específicos que se abordan desde este espacio de diálogo. Sería interesante conocerlo en la experiencia de las iniciativas que impulsamos desde el INAI, como contrataciones abiertas o infraestructura abierta. Se han establecido diversos espacios de diálogo y de participación ciudadana. Sin embargo, al ser temas de carácter técnico, tanto en materia de datos abiertos como en materia de contrataciones o infraestructura, ha sido retador el poder incluir a la sociedad civil, o el poder lograr que la sociedad civil incida de manera directa en estas prácticas. Entonces creo que será muy interesante conocer la práctica o el esquema de participación que comentaba Manuel Llano, para poder también revisarla y ver pues también la posibilidad de replicarla en otras iniciativas. Muchas gracias. Gracias, Caro. ¿Y alguien más que quiera hacer algún comentario en torno a este tema? Y bueno, quizás solo respondo brevemente que con gusto podemos compartir la experiencia. Inclusive, digo, la lógica de los grupos, el primer grupo de monitoreo que hicimos fue el de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y que ese, bueno, en realidad fue sobre la marcha, hasta que luego lo intentamos formalizar, y a raíz de esa experiencia, en el cuarto plan de acción de AGA, y con la función pública, fue que buscamos extender la práctica, y encontramos unos lineamientos de participación ciudadana de la SEGOV, y con base, bueno, con esto, con el acuerdo de Escazú, bueno, los temas ambientales, y entre otros elementos fue que le dimos esa formalidad. Tenemos ya unos reglamentos de operación revisados por los jurídicos de las distintas áreas. Logramos hacer unas reglas, unos lineamientos homogéneos para agua, bosques y pesca, ¿no? Con las distintas dependencias, avalado por todos los jurídicos. Entonces sí creo que ahí hay algo ya avanzado, y desde luego lo compartimos con gusto. Muchas gracias, Manuel. Sí, seguramente va a estar muy interesante conocer esos materiales de lo que ya disponen, para tener también justamente elementos para ser considerados. Y a continuación, José, adelante. Muchas gracias. Pues en primer lugar, felicitar el esfuerzo, la iniciativa. Efectivamente se atiende con ello una deuda que se tiene con el país muchos años. Por lo menos desde el sexenio anterior se empezó a discutir con seriedad la necesidad de contar con una estrategia y una política nacional en materia de datos abiertos, y hemos perdido mucho tiempo a nivel institucional en construir tanto el consenso social como la capacidad y concienciación institucional necesaria para que estos procesos resulten exitosos y cuenten con los recursos necesarios para avanzar. Entonces, destaco la pertinencia y la valía que tiene esta estrategia para apoyar ahora, en un momento en el que ya existe una masa crítica de demanda de información y análisis de información en la sociedad civil, que es la que en principio debería ser nuestra guía para identificar las prioridades de actuación y conducir los esfuerzos para que se puedan detonar de manera más clara y proactiva por parte de las instituciones que tienen dispersa y encargada la información necesaria para atender esta necesidad. Lo segundo, sobre el documento en particular, consideraría que algunos de los elementos tienen algunos aspectos que podrían atenderse o mejorarse en términos de hacer más pertinente todavía este documento.
Por ejemplo, lo relativo al desarrollo del árbol de problemas que se tiene aquí identificado. La metodología correspondiente indica, previene al respecto de emplear el árbol de problemas como un proceso de justificación de soluciones previamente identificadas. Entonces, más allá de poner como causas de un problema identificado, y yo incluso sugeriría revisar el problema que se señala allí, la ausencia de determinados elementos que después se desarrollan como la política a desarrollar, consideraría conveniente reflexionar al respecto de cuál es efectivamente la situación de origen que está motivando el problema que identificamos. Y el problema en su caso, más allá de identificar un potencial todavía desaprovechado, podría ser incluso atender la demanda que hoy ya existe en materia de datos abiertos y qué aspectos tanto legales, institucionales, de recursos, de información, de formación y competencias que tienen ahorita las estructuras administrativas son las que tendríamos que remontar para ir atendiendo esta demanda progresivamente. Lo segundo, en relación con los objetivos y muy asociado con este tema que acabo de señalar, faltaría identificar algunos que pudieran ayudar a identificar y atender las carencias que las distintas unidades administrativas y sujetos obligados en el país, particularmente en los órdenes estatal y local, tienen en este momento para siquiera comprender la pertinencia y la utilidad que les puede ofrecer involucrarse en estos procesos, así como adquirir al personal necesario o formar en el personal que ya tienen las competencias necesarias para atender de origen y con este enfoque los distintos procesos que se desarrollan. Y a este tema, también quería comentar que en el cuadro de factibilidad que nos ofrece en la sección 4.8 del documento, en la sección de restricciones y viabilidad, se parte de un supuesto desde mi perspectiva muy optimista al respecto de la viabilidad que esta política tiene en el momento actual. De ahí se indica, por ejemplo, que si bien la política está sustentada con las atribuciones y facultades de los organismos que integran el sistema nacional, desde nuestra perspectiva, en lugar de indicar que no se tiene ninguna por el lado negativo, es la necesidad de desarrollar este marco normativo para que facilite el cumplimiento de las obligaciones señaladas de manera muy genérica en la legislación general y local. Por el otro lado, en lo que se refiere a la factibilidad administrativa y presupuestal, es ahí donde yo tengo una duda muy clara. Indica que es posible impulsar e implementar la política pública con los recursos humanos, materiales y financieros asociados a las atribuciones y facultades del sistema, los organismos y los sujetos obligados. Con las capacidades instaladas de los organismos en este momento y los sujetos obligados, es posible detonar procesos mínimos de planeación, publicación y uso de los datos abiertos conforme a la política pública y consideraría que en este momento, más allá de considerarse recursos adicionales como una posibilidad, son necesarios de origen. Convendría quizás identificar allí con más claridad cuál es el estado actual en que en este momento se encuentran las distintas administraciones que conforman el universo de sujetos obligados del país. Esto es lo que quería comentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Adelante, Frida. Muchas gracias, Soledad. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Creo que haciendo un poco como de segunda, sobre la participación de la sociedad civil en la apertura de datos, y entiendo un poco como lo que conlleva en términos de cada institución, porque también me ha tocado trabajar en el sector público. Entiendo que al generar tantos datos, pues a veces puede ser un poco complicado decidir cuáles priorizarlos, ¿no? Cuáles abrirlos, en qué temporalidad. Y tal vez una forma pues sería como de hacer, no sé, algunas peticiones de información, pero también pues no es necesario tener abiertos muchísimos datos, ¿no? A la vez. Creo que también luego vemos estos casos en los que se han abierto tantos datos y a veces no se les da el uso o se les saca el provecho que quisiéramos. Entonces también, y esto le reconozco mucho al gobierno de la ciudad, a la DIP sobre todo, como la construcción de espacios en los que se puedan explorar estos datos, ¿no? Como datatones, hackatones,
Creo que también sería una buena forma de comunicar y de tener como esta relación con la sociedad civil y la ciudadanía, desde luego. Creo que también, como lo mencionaba, como lo mencionaban, como el papel de la alfabetización en la importancia de los datos. Aunque creo que sí, no todas las personas los van a ir a descargar un Excel, un CSV o no sé, en algún otro formato. Creo que la comunicación de estos datos es de suma importancia para la sociedad y la construcción de una ciudadanía. Ya en temas un poco más específicos, creo que sí hay algunos, creo que, bueno, he participado en otros diálogos en los que, por ejemplo, se les ha preguntado a algunos colectivos de mujeres, por ejemplo, qué datos faltan, cómo abrirlos, a cuáles darles más prioridad. Me imagino que no conozco, o sea, no conozco todas la necesidad de datos sobre ciertas problemáticas, pero creo que el tema de género es un tema atravesado en cualquiera de estos rubros, ¿no? Y también creo que como lo mencionaba, creo que Jorge, la importancia de homologarlos. Creo que también si hay alguna, y esto creo que va un poco más en gobernanza de datos, o sea, como que los datos puedan, que las bases de datos puedan ser como conectadas, ¿no? O sea, de encontrar, porque, bueno, a veces sí hay como disparidades de un año a otro o no se utilizan como los mismos identificadores. Eso hace también complicado a veces para quienes trabajamos con datos poder comunicarlos y poder analizarlos. Pero o sea, sé que, por ejemplo, la DIF tiene un gran equipo en cuanto a datos ingenieros, ingenieras que pueden hacer eso, pero creo que seguir construyendo estos espacios con la ciudadanía y el sector social es de suma importancia. Gracias. Gracias, Frida. Sí, pues lo que comentas también es relevante, justamente o sea, entre los retos, la forma en la que se puede comunicar los datos y ser útil, implementar lo que son datatones y hackatones para que se involucre a la sociedad civil y personas, esto con la finalidad de construir ciudadanía, y también el tema de género hay que considerar que es un tema transversal justamente a cualquier rubro y temática, y en concordancia justamente con lo que señalaba Jorge, que haya bases de datos homologadas, y resaltas la importancia de que haya interconexión de datos entre las propias bases. Y bueno, a continuación, Grupo Architect, adelante para que pueda hacer su intervención. Buenas tardes, buenos días. Tardes son ya. No, yo solo quería decir que estoy de acuerdo en los comentarios que se han hecho sobre la dificultad de tener esta transparencia en todos los datos que se dan en una ciudad, y sería interesante encontrar la forma para que estos datos no tuvieran que solicitarse, sino que estos datos estuvieran siempre al alcance de las personas que necesitan consultarlos o que quisieran observarlos. Es decir, debería de existir una reglamentación que obligara a que todos los datos pertinentes a la ciudad y lo que tuviera que ver con su operatividad y sus gastos estuvieran siempre a la mano y al alcance del ciudadano de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto. Es importante que los datos estén al alcance de la sociedad, como bien dices, justamente para que puedan ser aprovechados y reutilizados en la atención de diversas problemáticas. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz en torno a la política nacional? De acuerdo. A continuación, o sea, podemos recapitular algunas ideas fuerzas justamente en torno a la discusión. Si hay alguien... comisionada, adelante. Sí, gracias, Ole. Es que me gustaría aprovechar y comentar
que también tenemos pues la intención de en el 2023 realizar un hackathon para aprovechamiento de los 16 años de información que les comento, de solicitudes de información. Si me ayuda mi equipo, porque quería compartirles una infografía que tenemos aquí de los datos de las solicitudes de información que se han tenido en... A ver, aquí está. Creo que es esta. No sé si ya lo ven. Ya se ve, ¿verdad? Sobre todo porque me interesaba colocar un ejemplo de cómo lo que hemos hecho desde el Garante de la Ciudad de México es justo ver el aprovechamiento o buscar canales de aprovechamiento de las solicitudes de información que se presentaron ya en la capital del país, justo en este ámbito o en este ánimo que comentaba quien hizo uso de la voz al final, sobre no esperar a solicitar información, sino más bien aprovechar la que ya se solicitó, visibilizarla y poder, digamos, jugar con la información que se tiene en el aprendizaje de los más de 16 años de preguntar por lo público en el caso de la capital. Y este es un corte que se tiene, que se hizo por ahí de febrero para justo de este 2022, de tal manera que tenemos sí una buena cantidad de información y creo que sería muy, muy importante poder pasar del dicho al hecho y hacer un hackathon para el 2023 que se genere desde esta red Ciudad en Apertura. Entonces, bueno, era parte de lo que me interesaba comentarlos y compartirles. Gracias, Sol. Muchas gracias, comisionada. Sí, a continuación, o sea, bueno, es importantísimo lo que señala la posibilidad de hacer justamente que desde esta red se pueda llevar a cabo justamente un hackathon sobre el tema. Sin duda va a ser algo muy, muy interesante. Y con José creo que tienes algún comentario también para realizar, ¿no? Sí, muy rápidamente, un poco también asociado con el documento de The GovLab que revisamos la sesión anterior, identificar ahí la posibilidad de incluir o incorporar en la política nacional una sección en la que se identifiquen riesgos y se ayude al proceso de mitigación de los mismos para que la política sea exitosa. Esto en cuanto a la política en sí misma, pero para la otra es también incluir la necesidad de que los planes y procesos de desarrollo de los proyectos de datos abiertos consideren la necesidad de tener en consideración algunos elementos justamente de mitigación de riesgos. Todo lo relativo a la seguridad de los datos, todo lo relativo al diseño inclusivo, todo lo relativo a la privacidad por diseño y el involucramiento proactivo de quienes tienen bajo su tutela los datos que se buscan aperturar. Esto a manera de sugerencia para inclusión. Gracias. Gracias. ¿Algún comentario adicional que quieran realizar? De acuerdo. A continuación voy a exponer de manera general los puntos las ideas fuerzas de los comentarios que han vertido en el día de hoy en torno al borrador de la Política Nacional de Datos Abiertos. Pues por una parte está la parte del mapeo y homologación de las bases como parte fundamental, identificar brechas en la carga de información y atención a la demanda por datos. La apertura no debe representar trabajo adicional a quienes la capturan, incorporar la apertura en la dinámica de trabajo. También justamente está el aspecto de lograr la convergencia entre demanda de información en datos abiertos y utilidad para las unidades administrativas. También la convergencia, se destaca que la convergencia justamente no es orgánica, sino que se desarrolla de manera progresiva y que se requiere primero un mapeo exhaustivo para destacar
detectar más bien dónde y con qué calidad está la información que interesa al público. Luego de proceder a su homologación, estarán estandarizando los datos, clases de variables y requerimientos normativos a dónde se suben los datos, y esto implica adaptar lo que ya se trabaja y aperturar los mismos. El mapeo de datos debe ser exhaustivo, luego definir prioridades a partir de experiencias ya existentes, y conviene que el grupo impulsor y las organizaciones que se sumen discutan los elementos de transparencia relevantes a este sector, dialogar las necesidades entre sectores e instituciones públicas para cerrar la brecha entre los datos necesarios, ¿no?, para la gestión pública y los que la sociedad civil necesita. Se sugirió no imaginar lo que se requiere, sino identificarlo mediante la participación ciudadana. También hacer un aprovechamiento de los datos abiertos que existen en transparencia reactiva y que actualmente, pues bueno, no son aprovechados, no son analizados desde la perspectiva de cómo están comportándose las instituciones a partir de los datos de transparencia actual, y también atender a algunos cuestionamientos como quién es el responsable de los datos, la conservación de la información, evitar prácticas contradictorias. También se señalaron retos en la homologación, y también hay otros aspectos como generar la coordinación entre distintos sectores, y que se necesita hacer un proceso de sensibilización justamente para que sujetos obligados entiendan y hagan datos abiertos, acercar materiales que por parte de organizaciones especializadas en este tema como SocialTIC, que se acercarán o sea, en el caso de la Ciudad de México, a los sujetos obligados, cómo se pueden aprovechar los temas de datos abiertos, por ejemplo, en la gestión de riesgo, también aprovechar las bases de datos existentes, como el caso de los que dispone, de los datos que dispone la Auditoría Superior de la Ciudad de México, o sea, como un reto, cómo priorizar, gestionar y publicar. También operacionalizar la publicación y conservación de la información, la actualización, alimentación y retroalimentación como un reto inherente a los datos abiertos, continuar con las buenas prácticas que existen actualmente en materia de datos abiertos y retroalimentarlas para que prevalezcan en el tiempo. Y también, o sea, un reto es cómo incluir a la sociedad civil, también considerar estrategias valiosas. En fin, hay varias ideas, fuerzas que vamos a estar acercando justamente en la minuta para que lo puedan leer. Y antes de pasar al siguiente punto, me gustaría darte el uso de la voz. Manuel, adelante. Y un punto que me llama la atención y en el que quizá yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es una opinión más, desde luego, y es pues no sé cómo llamarle, temor, petición o búsqueda de que la transparencia no deba significar un trabajo adicional para el que la captura. La transparencia, claro que es un trabajo. La transparencia cuesta. La transparencia hay que dedicarle recursos. La transparencia necesitamos garantizar que haya funcionarios dedicados y apasionados a su trabajo, ¿no? Y creer que esto no es así, desde nuestra opinión, es un fallo tremendo. Y hay que considerar que la opacidad no es un problema exclusivo del ciudadano. La transparencia no se hace exclusivamente para el ciudadano. La opacidad es un problema de Estado, ¿no? Es un problema de Estado, se hacen políticas contradictorias cuando no tenemos información abierta. Entonces, si creemos que la transparencia cuesta, es porque no nos hemos cuestionado cuánto nos cuesta la opacidad, ¿no? Y esto es bien importante porque pues lo vemos cuando de repente se reducen los presupuestos, cuando hay austeridad republicana, nos damos cuenta cómo la calidad de la información disminuye de manera brutal. Y claro, es porque pues, no hay personal, no hay recursos, y cómo se le va a dedicar más tiempo a la transparencia. Entonces, yo creo que esa es una idea con la que no deberíamos de caminar, sino por el contrario, estar buscando cómo incidir en los presupuestos para que esté contemplada la generación de información, la homologación de información y la atención de los ciudadanos y de las otras dependencias en la generación de información. Gracias.
Gracias, Manuel, por tu comentario. Sí, para considerarlo justamente en estas ideas fuerzas, o sea, que además de lo que han comentado en torno a la política se pueda contemplar, o sea, dentro de los puntos que se están trabajando desde el equipo. Adelante, Jorge. Sí, un poco respondiendo a tu inquietud, Manuel, y la comparto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero a lo que me refería yo, y tal vez no fui claro en ese sentido, es que lo que debemos de buscar y lo que debemos de procurar es no duplicar trabajos. ¿A qué me refiero con esto? Que la información que se va a transparentar y que se va a aperturar, si ya forma parte de un proceso, no duplicarlo. Esto a efecto de optimizar los recursos materiales y humanos que cuentan los sujetos obligados o las entidades que van a aperturar los datos, ¿no? No se trata de únicamente aperturar la información que ya se está trabajando o que si algún dato adicional representa un trabajo no se aperture. No me refería a eso. El tema fundamental es no duplicar esfuerzos en términos de que cuando tengamos que hacer un trabajo adicional, incorporar nuevos datos o aperturar valga la redundancia, nuevos datos o generar nuevas dinámicas, no represente un triple trabajo o un trabajo adicional al que ya se está ejecutando. El tema de no duplicar trabajos y de que no represente una excesiva carga de trabajo para quienes ya hacen ese ejercicio de carga de información, únicamente es con el propósito de que se le dé continuidad y se le dé la pertinencia en términos de su carga. No se trata tampoco de únicamente aperturar la información que no represente esfuerzo, que ya se está sistematizando a partir de un proceso administrativo. Se trata de homologar esos procesos administrativos con la apertura de información. Esto a efecto de que toda la información que se tenga que aperturar posteriormente, que ya no esté completamente integrada a un proceso que la normativa le representa a las entidades de gobierno, no le represente más tiempo y no implique, no consuma más de lo que ya está consumiendo la carga de lo que las responsabilidades administrativas ya exigen. No se trata no son excluyentes, vaya. Gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario adicional? De acuerdo, entonces, pues agotado este punto del orden del día, vamos a desahogar justamente el siguiente punto, que es el número 5, que es justamente hablar sobre el reporte de avance en la implementación del piloto de infraestructura abierta. Para ello voy a ceder el uso de la voz a José Hernández, quien va a hacer sus comentarios generales al respecto. Muchas gracias, Soledad, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta sesión. Si pudiéramos proyectar una lámina que tenemos sobre las distintas etapas del proyecto de infraestructura abierta, por favor. Voy a ser muy breve, de manera que también la alcaldía tenga la oportunidad de presentar la información que nos trae. Básicamente es comentar en la siguiente, por favor, y nos regresamos a esta. Correcto. De las 8 etapas en las que se desarrolla el proyecto de infraestructura abierta, por medio del cual distintos sujetos obligados, y en el caso de la Ciudad de México, la alcaldía Miguel Hidalgo, están proporcionando a manera de proyecto piloto información sobre proyectos de infraestructura en datos abiertos a través de la plataforma de infraestructura abierta que nos proporciona muy amablemente el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Estamos en la etapa número 6. Estamos en el proceso de validación de datos de los documentos que fueron subidos por la alcaldía, sujeto obligado participante en la Ciudad de México, y este proceso se está realizando con apoyo de las organizaciones internacionales que forman parte del Consejo Promotor de la iniciativa. Hubo 2 ciclos de atención a comentarios que nos formularon de parte del equipo de infraestructura abierta sobre la captura de datos realizada en el proceso del mes anterior, y ya fueron atendidas. Se nos envió un comentario, se nos envió un cuestionario para conocer el estatus de la información en este momento y del avance del proyecto, ya lo está atendiendo la alcaldía, y las etapas que quedarían pendientes todavía para desahogo son la presentación de los resultados de este proyecto en el nivel nacional en una fecha que el INAH está por definir, y el proceso de monitoreo y evaluación. Asociado con este punto, se tenía comprometido en el programa de trabajo un informe final de resultados sobre el que voy a elaborar en el punto de asuntos generales,
Y esto es lo que tendríamos en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José. Y a continuación, para dar lectura, bueno, continuar con el siguiente punto en asuntos generales, aquí por parte de la alcaldía, Miguel Hidalgo, que quería hacer sus aportaciones. Adelante, por parte de la alcaldía. Y bueno, por parte de la alcaldía Miguel Hidalgo, para poder atender el punto número 5 del orden del día, que es el avance, tendremos una breve intervención del ingeniero arquitecto Yair Lara Toledo, que es de Almesi. Buenas tardes, les voy a hacer una pequeña presentación con los trabajos realizados por parte de Arimesi al nuevo edificio de la alcaldía Miguel Hidalgo. Me da unos segundos en los que presento la... Sí, adelante. La pantalla se escucha un poco entrecortado. Vemos ya la presentación, pero no les escuchamos bien. No sé si tengan oportunidad de alguien acercarse al micrófono. No sé si aquí se escucha correcto. Ahora sí. Sí. Bueno, permítanme lo que hago grande la presentación. No se les escucha, ¿eh? Sí, permítanme lo que acomodamos de la presentación. Tenemos algunos Sí, problemas. claro, claro. Gracias. ¿Esa es la primera? Ajá. Sí, yo nada más le estoy recordando. ¿Sí se escucha bien? ¿Ya puedo continuar? Sí, ya. Ahora voy a dar una pequeña presentación acerca de los trabajos realizados. Empezamos con el área de la ludoteca. Aquí teníamos una estructura metálica y lo que se hizo fue retirarla, la diseccionamos y se retiró hacia el Alencastre, que es la bodega de la alcaldía. También se realizaron aquí podemos ver cómo estaba la estructura. Teníamos algunas filtraciones y para esto se implementó, bueno, un firme de concreto, una improvisación y habilitamiento de barandales. También se realizaron lo que puede ser limpieza de cristales, que pueden observar ahí, y pintura en la estructura en la parte superior de la techumbre. Otra área también en la que trabajamos fue la zona de estar, que también los procedimientos fueron parecidos a la ludoteca. Tuvimos un firme de concreto, una impermeabilización y igual habilitamiento de barandales. Aquí teníamos cómo estaba antes y cómo quedó. También pintamos los muros. En imagen institucional tenemos lo que fueron unos murales con los nuevos logos de la alcaldía, que serían los chapulines. Así estaba antes.
Y así quedó después con el logo de Chapulín y MH. En otra área que también estuvimos trabajando, zona de comensales, digamos escombro, y este se retiró. Así lo teníamos antes. Igual teníamos unos costales. Se retiraron, se improvisó, se hizo pintura en el muro, una implementación de la ventana. Y también tenemos barandales. También aquí podemos observar que se implementaron extintores. En la cocina igual tuvimos trabajos de pintura, una puerta, tenemos unos viniles en el elevador, más extintores. Así era como estaba antes la cocina, que teníamos material adentro, todo se retiró. Se colocó lo que es el plafón, luminarias, instalación eléctrica, toda el piso cerámico, la loseta cerámica. Así era como estaba antes, todo eso se retiró y quedó como Sí, se puede ver aquí. perdón, nada más es que no está corriendo la diapositiva. Estamos en la misma imagen de la diapositiva 36 durante toda la intervención. A ver, permítame lo que me puedan apoyar aquí también, por favor. Sí, justamente, bueno, nada más aquí, de alguna manera, aprovechamos en lo que se resuelve el problema técnico, comentar que, bueno, justamente la red, las redes de datos abiertos y de alguna forma también preguntarles en materia de información, justamente, qué acciones han realizado en este tiempo, en este último mes, a partir, de la implementación del proyecto de infraestructura abierta. De alguna forma, entiendo si hay alguna acción específica que han podido realizar en torno al tema de datos, para facilitar los datos abiertos sobre esta obra que justamente están presentando. No sé si aquí ya se pueda ver cómo cambia la diapositiva. Sí, ya se ve. Ok, les voy a hacer una breve presentación rápida. Les voy a pasar las diapositivas para que las puedan ir viendo. Aquí tenía lo que les comentaba de los viniles en los elevadores, la puerta, pintura, extintores. Ahí se encontraba antes con todo el material que se retiró. Aquí podemos ver cómo terminó la cocina con el plafón, las luminarias, todo el piso. Así estaba antes. Así fue como terminó el trabajo de la cocina. Aquí se habilitaron barandales. En el colector pluvial hicimos una construcción de uno nuevo y se improvisó. En imagen institucional se pegaron lo que son viniles, que podemos ver el Chapulín.
Aquí tenemos otro chapulín en los diferentes módulos. Aquí uno más grande en la recepción. Aquí lo que se realizó fue un movimiento de cristal con una nueva estructura para soportar este mismo. Y en la bodega, si era como la teníamos antes, se hicieron las construcciones de muros con sus puertas, instalación para luminarias, eléctrica y pintura en los muros. Hay o sea, sin duda han hecho un gran avance en este corto tiempo acerca de la obra, y bueno, pues aquí preguntarles justamente si, o sea, en torno a los datos, a lo que comentábamos, si tienen pensado, o sea, considerar alguna acción en el cual pues las personas puedan conocer justamente lo relativo, o sea, tener incluso en datos abiertos lo relativo a esta obra que tuvieron a presentar, que forma parte justamente de la estrategia del proyecto piloto. Bueno, las acciones por parte que se implementarán en este caso es que el alcalde va a hacer una presentación precisamente del acta de entrega-recepción en cuanto del proveedor hacia la alcaldía, y no lo va a hacer de manera pública, se le va a hacer difusión precisamente para que las personas servidoras públicas puedan visitar lo que es la parte de la azotea que se tenía en la segunda etapa, que se tiene, es contemplado que ahí va a ser el área de comedores y el área de lactancia y de ludoteca. Obviamente este proyecto es para el siguiente ejercicio, pero por lo pronto esa sería la acción que haría el alcalde, que sería la presentación de que ya se entregaron los trabajos por parte de en este caso de la empresa que nos hizo el favor de hacer el proyecto. Y pues bueno, y también otra acción sería lo que es la parte del micrositio, que en este caso estamos haciendo atención a la observación que nos hicieron, que favormente nos hicieron la sesión anterior, de crear un micrositio en el cual se va a ir alojando toda la información de todo el proyecto para que en este caso los servidores públicos y los ciudadanos tengan acceso y que sea algo sencillo, ¿no? Entonces yo creo que ya en los asuntos generales, que sería en el punto 6, nos platicarían un poquito lo que es la parte del ingeniero Francisco Ramos y el licenciado Alejandro Olivos, más o menos el primer saque de lo que es la parte del micrositio de la alcaldía Miguel Hidalgo, para darle precisamente, que sería otra acción de gobierno abierto, de datos abiertos. Sí, de hecho, Sandra, si me lo permites, que estamos ya en punto 6. Justamente lo que esperábamos era conocer ahorita la información que se pudiera tener sobre los datos que están disponibles. Sobre este punto, nada más para aclarar, porque en su momento lo había preguntado el equipo de Estado Abierto del INAI, la obra entonces ya está concluida. Ya está concluida. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, si pudieran comentarnos brevemente, por favor, sobre el micrositio que estarían liberando. Claro que sí. Buenas tardes, Alejandro, para servirles. Un momento, por favor. No sé si ven en sus pantallas ya el micrositio. Vemos la imagen que nos habían proyectado, sí. Venga. Sí. Miren, este es nuestro micrositio a grandes rasgos. En él estamos presentando la información de la obra. Como nos lo pidieron, cada botón podemos ir descargando información referente a la obra, cómo está o cómo ha estado el proyecto, qué avances ha tenido, lo que presentó el compañero. ¿Sí? Aquí tenemos algunos sliders para que el público en general pueda ver el avance general de la obra. Ajá. Esto es antes de, para que pongamos un poco en contexto. Esto es después de.
Cabe resaltar que este es solamente un borrador, aún estamos trabajando en ello, no está al 100%, seguimos trabajando y subiendo más información. Muchas gracias. Únicamente comentar, el proyecto el proyecto de obra pública se transparenta en términos de cómo se asignó, cómo se ejerció y cómo va a terminar. Teníamos entendido que lo último que faltaba era la información correspondiente a la conclusión del proyecto y que esta información se estaría subiendo al micrositio de infraestructura abierta ahora que se dispone ya de ella. ¿Es correcto? Es correcto, se va a estar subiendo. De hecho, van a estar apareciendo de manera sistemática en este apartado los enlaces, lo estoy señalando. Ajá, van a estar apareciendo de manera sistemática los enlaces que previamente ya se subieron a la plataforma del INAI, ahora van a ser también en nuestro micrositio. Aquí van a ir apareciendo cada uno en forma, repito, de manera paulatina, porque pues bueno, aún estamos trabajando en ello. Muchas gracias. Por recordar únicamente, el proyecto lo que buscaba este año era identificar las posibilidades, dificultades y aprendizajes que podrían ayudarnos a que distintos organismos de la Ciudad de México, organismos públicos, pudieran adoptar la plataforma de contrataciones abiertas en infraestructura abierta, para difundir información en datos abiertos sobre los distintos proyectos de infraestructura. Este año el propósito era identificar los obstáculos a superar para poder incorporarlos en el proceso de implementación general el año siguiente o cuando el INAE, que es quien está impulsando la iniciativa, considere que cuenta ya con los elementos necesarios para su impulso. Muchísimas gracias a la alcaldía por su participación en este proyecto. De los aprendizajes derivados de su ejercicio de implementación, vamos a identificar algunos elementos que pueden ser útiles para cuando este proyecto se ponga a disposición de todos los sujetos obligados disponibles en la ciudad. Gracias. Les agradezco, gracias. Gracias, y a continuación veo que tiene levantada la mano la comisionada Nava. Adelante, comisionada. Sí, muchas gracias. Justo para refrendar lo que han comentado por acá, tanto José Hernández como Soledad Rodrigo, este ejercicio de infraestructura abierta lo que busca es tener información, es tener datos abiertos durante todo el proceso de realización de una obra, de tal manera que sin información no hay manera de observar, de medir transparencia. Sin información concreta, no hay manera tampoco de hablar justo de una infraestructura abierta, porque va vinculado con esta generación de información. Hay distintas, ciudades que tuvo a bien seleccionar la convocatoria que abrió el INAI a través de la Comisión de Gobierno Abierto del Sistema Nacional, y los ejercicios que se tiene a nivel país son de diversa índole, y justo el objetivo es poder tener como identificado información, buenas prácticas y justo estos retos y este aprendizaje de cómo se puede visibilizar información durante el trayecto de una obra. Entonces, aquí reiteramos, porque pues justo ya estamos cerrando, ¿no?, el ejercicio de infraestructura abierta, y si no hay información, es muy complejo poder dar esta buena práctica. Entonces, únicamente reiterarlo, ¿no? Porque, digamos, el objetivo de abrir esta sesión era justo para que presentaran ya la información cargada, los datos abiertos, visibilizar esa información del uso de recursos públicos en, pues, en este caso, una obra muy concreta, ¿no? Entonces, sí me gustaría, pues, dejarlo dicho nuevamente, porque bueno, pues es de relevancia para este garante poder tener información y transparencia respecto a una obra, y creo que la valía de esta sinergia entre OPIN, Contracting, en fin, el INAI, todos los actores que han puesto los estándares para tener información y transparencia en obras, pues es de mucha valía justo para poderlo aterrizar en este caso concreto del ejercicio que seleccionó la alcaldía Miguel Hidalgo.
Nada más preguntar, estamos ya prácticamente por cerrar el informe, ¿cierto, José? Entonces estaríamos justo cuando esperando esta información, porque nosotras en este diciembre pues ya no teníamos planeado volvernos a reunir. La idea es sí tener información sobre el desarrollo de la obra, pero cuantitativa, números, uso de presupuesto y de este proceso. Entonces me gustaría preguntar, Miguel Hidalgo, sobre la entrega de esta información. No sé si tiene que cerrar esta semana, ¿verdad, José? Bueno, ahí sí me corriges. Gracias. Sí, el compromiso que se tenía justamente dentro del marco del proyecto era concluir antes de diciembre, para que en diciembre, en las primeras 2 semanas, se hiciera la presentación pública de los resultados de todos los proyectos de infraestructura abierta participantes en el país. Insisto, el INAI estaba por comunicarnos la fecha en que esto iba a ocurrir, y ocurrió en varios de los proyectos. Algunos proyectos, como ocurre con los procesos de obra pública, no concluyen en el momento en el que se tenían programados. Este fue el caso en el caso de Miguel Hidalgo, y la última etapa se subirá después, es decir, ya no necesariamente va a formar parte de la información que va a presentarse en esta revisión de cómo quedaron los proyectos, pero sí existe el compromiso comunicado desde la sesión anterior por parte de Miguel Hidalgo de incluir esta información de cómo concluye el proyecto en el portal de infraestructura. Entonces, justo la otra parte que iba a comentar es la elaboración del informe de resultados. Cada etapa habíamos elaborado un informe de etapa. En este caso, la correspondiente a la etapa 6, que es la validación de los resultados por parte de los organismos que participan en el consorcio, se va a incluir en el informe final, que está también previsto en el plan de trabajo que aprobó este grupo a principios en su primera sesión de instalación. Este proceso se iba a concluir en el mes de enero. El INAI nos pide tener al menos un avance para el 16 de diciembre. Entonces, en el curso de esta semana, hacia finales de la misma, estaremos compartiendo con las personas integrantes de la red el proyecto inicial de este informe, y hay un conjunto de preguntas que detonan la participación de las organizaciones de la sociedad civil participantes en la red. Entonces, les comunicaremos esta información. Agradeceremos mucho su participación para ofrecer ahí las respuestas que se nos están solicitando, de manera que tengamos nosotros tiempo hacia la siguiente semana de concluir este reporte y entregarlo, al menos en versión preliminar, en el 16 de diciembre. La versión final de este informe final será la que se presente a esta misma red en la siguiente sesión que estaríamos proponiendo, y es una propuesta para consideración, el lunes 23 de enero. Y ahí se estaría presentando ya el proyecto de informe final para que, si lo consideran ustedes aprobado, con esta característica quede concluido. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario adicional que se quiera realizar? De acuerdo. Entonces, ahora pasaríamos a proyectar justamente la lista de acuerdos de la sesión del día de hoy para dar su lectura y proceder a su votación previo al cierre de esta sesión. Equipo, si me ayuda a justamente ahí proyectar. Excelente. Son sobre 4 temas en particular. O sea, el primero es sobre la Política Nacional de Datos Abiertos. Se incorporarán los puntos abordados sobre el borrador de la Política Nacional en Datos Abiertos en la minuta de esta sesión, y se va a compartir con integrantes de la red. Se dará un espacio para comentarios adicionales que pudieran tener las integrantes para tener los últimos comentarios finales al 16 de diciembre, los cuales lo podrán hacer llegar al correo de estado abierto que se muestra en la lista de acuerdos, y eso en cuanto a la política nacional. El segundo punto es, como comentó la comisionada en su momento, que de las pláticas que realizó con SocialTIC, la propuesta es hacer un hackathon a 16 años de solicitudes de información en la Ciudad de México, con el propósito de realizar un ejercicio para utilizar y aprovechar los datos abiertos de 16 años de solicitudes de información pública que se liberaron en el micrositio del Info Ciudad de México, que es un hackathon
hackathon que se ha impulsado desde este grupo de la Red Ciudad en Datos Abiertos. El tercer punto es en torno al informe final de resultados de implementación en la Ciudad de México del reto Infraestructura Abierta, que habla sobre que el equipo de Estado Abierto notificará a las representaciones de los distintos sectores integrantes de la red la propuesta inicial de informe final de resultados en un documento colaborativo alojado en la nube antes del, y aquí la propuesta es que sea antes, o sea, del, podemos poner el lunes próximo, ahí sería el lunes 12 de diciembre, y luego que las presentaciones de los distintos sectores integrantes de la Red Ciudad en Datos Abiertos revisarán la propuesta del informe final de resultados e impactarán sus observaciones, así como atenderán las preguntas incluidas para integrar una versión final, preliminar más bien, antes del 12 de diciembre de este año. Por último punto, se propone que la siguiente sesión ordinaria de esta Red Ciudad en Datos Abiertos se lleve a cabo el 23 de enero de 2023 a las 11 horas. Y aquí quiero poner a consideración del grupo de trabajo si tienen algún comentario o ajuste que precisar en la propuesta de acuerdo para que posteriormente podamos proceder a su votación. Si hay algún comentario. Sí, Carolina, adelante. Gracias, Ole. Pues yo únicamente no acerca de los acuerdos, pero sí acerca de los temas abordados. Agradecer muchísimo el espacio que se dio para comentar la Política Nacional de Datos Abiertos y también pues reconocer el esfuerzo que se ha hecho en el marco de la iniciativa de infraestructura abierta. Creo que la Ciudad de México ha sido pues uno de los ejemplos de avance en todas las etapas de este proyecto. Acerca de la fecha de la sesión, creemos que tendrá que recorrerse un poco porque todavía hay implementadores que tienen pendientes algunas etapas, entonces la idea es llegar con la mayoría de los implementadores a este evento de presentación, mucho el espacio que nos brindan en la Ciudad de México. Desde el Info CDMX para estos. Muchas gracias, Carolina. Hay otro punto que me estaban comentando desde el equipo que faltaba, que justamente incorporar el acuerdo de realizar actividades de sensibilización a los sujetos obligados en materia de datos abiertos, justamente para el aprovechamiento de la información, que eso es con materiales que tiene ya disponibles Socialtic. No sé si podemos compartir nuevamente la pantalla para que podamos ver cómo están quedando la versión final de los acuerdos. Por este chat les compartimos la liga a este documento para que puedan también hacer sus comentarios sobre la información, o sea, para que en un lapso a la brevedad posible de 1 minuto podamos realizar la votación de los mismos. Y también el aprovechamiento, o sea, se incorpora entonces como punto 4, realizar actividades para la sensibilización de sujetos obligados en materia de datos abiertos con los materiales Socialtic, y también realizar un aprovechamiento de la información que tiene la Auditoría Superior de la Ciudad de México para liberarlas en formatos abiertos. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario sobre los acuerdos que se están virtiendo, alguna consideración o algo que falte incluir? Mientras, en tanto se termina de ajustar el documento previo a la votación, aquí compartirles que pues vamos a compartirles a continuación la liga para que puedan realizar su voto a través de Menti. Una vez que abren la liga, directamente tienen la opción de votar a favor o en contra de los acuerdos, y tenemos que tener un total de 10 votos contabilizados, contemplando 9 votos contemplando a las personas que se tuvieron que retirar previo al cierre de la sesión, por lo cual si hay alguna de las personas que tienen algún inconveniente, representantes de estos grupos de instituciones y organizaciones que tienen alguna dificultad para plantear
justamente emitir su voto, nos los pueden indicar para que desde el equipo podamos auxiliarles. Ahí, Soledad, sobre el acuerdo número 3, para que las personas integrantes de la red nos pudieran responder antes del 12, necesitaríamos enviar nosotros antes del día 9. Entonces, o ajustamos la fecha del 12 de diciembre para nuestro envío, o ajustamos la fecha del 12 de diciembre para las respuestas de parte de integrantes de la red. No, de acuerdo entonces para el 9 de diciembre, ahí en ese primer punto. Bien, gracias. Ya tienen la liga de la votación, sí podemos ahora proyectar la pantalla de Menti para poder ver los votos de estos acuerdos del día de hoy. Si me ayuda equipo con la pantalla de Menti. Ya tienen en el chat la liga para poder emitir su voto. Nos faltarían 2 votos para poder cerrar la votación. ¿Alguien tiene algún inconveniente para poder emitir su voto? A ver si podemos actualizar desde el equipo la pantalla. Faltaría un voto adicional y con eso se cierra la votación. A mí no me ha Entiendo. llegado en el chat la... Es el último enlace que llegó, el que dice David Jiménez a las 12:58, ese es el enlace para votar. Actualizamos una vez más. De acuerdo, una vez más, y con eso ya, de todas formas, ya quedaron plasmados los acuerdos de las integrantes de esta mesa de co-creación, o sea, con 9 votos por unanimidad a favor, si podemos cerrar las votaciones. Y con ello, por unanimidad quedaron votados a favor los acuerdos establecidos en la cuarta sesión ordinaria de la Red Ciudad en Datos Abiertos de esta sesión del día de hoy. Con esto, antes de cerrar formalmente la sesión, no sé, comisionada, si quiera realizar unas palabras de cierre. Únicamente agradecer a todas la disposición del tiempo para la realización de esta sesión y también pues desearles un muy buen cierre de año y porque ya nos veremos hasta enero. Así que ojalá que celebremos pues con más información, con más transparencia, con más apertura cotidiana y con más datos abiertos. Así que sean que la pasen pues muy bien en aprovechamiento y nuevamente agradecer los comentarios en esta Red Ciudad en Datos Abiertos. Muchísimas gracias y bueno, siendo las 13:03, damos por concluida la cuarta sesión ordinaria. Muchísimas gracias, que tengan un excelente inicio de semana. Excelente tarde. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todas, gracias equipo.
Gracias, hasta luego.